Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer. ¿Me escuchan bien? Es un placer, de verdad, que ha sido, es como el premio de trabajo en la parcela. Jimena, ayuda con la sesión, por favor. Dani, porfa, si puedes poner el video que te envié. No, no te escuchando Bueno, nada. no, el video no tiene audio. Es simplemente un video que se hizo para que ustedes vean el tamaño minúsculo de la experiencia. Son 8.000 metros de la finca y quiero empezar con una frase de Paulo Freire que dice, la esperanza no es esperar. Eh, para mí esta experiencia es, les digo yo a todo el mundo, es la levantada de mi tercera pandemia. El- Como vieron en mi semblanza, en el 2006 capturan, en el 2007 capturan a mi esposo. Fue desafortunadamente el primer falso positivo político del gobierno del doctor Álvaro Uribe. Entonces, ahí me enfrento a la situación de desplazarme, irme a vivir a Ibagué. Nosotros ya habíamos hecho un sueño, mi esposo es ingeniero agrícola, habíamos hecho un sueño de hacer lo que estamos haciendo ahora, de hacer una finca con lo que hemos soñado y es dar ejemplo en el respeto a la naturaleza y concentrarnos en lo importante que es una producción de alimentos, como lo llamamos también nosotros, alimentos para humanos, libre de venenos. Entonces, me voy a Ibagué. Me niego a conseguirme un trabajo en una institución como todos los profesionales sueñan con tener un trabajo con palanca política en una institución cualquiera. Y yo dije, no, no quiero hacerlo porque en ese momento yo tenía dos hijas, Sara y María Victoria, eran menores de un año y dije, no quiero delegar el cuidado de mis hijas a nadie. Si algo he anhelado es que ellas puedan tener una mamá presente. Entonces, empiezo a montar una tienda de café. En este momento, Planadas es el primer productor de cafés especiales de Colombia. Tiene muchos reconocimientos a nivel de calidad. Pero en Colombia no los conocíamos, no sabíamos quién se tomaba nuestro café y dije, ese es el camino. No tenía ni la menor idea de café. Entonces empecé a estudiar virtual todo lo que tiene que ver con preparación, cómo se mueve, qué pasa, y empecé a conocer de todo el negocio del café de atrás para adelante. Yo viví entre cafetales, crecí entre cafetales, no heredé nunca finca porque mi abuelo decía que las fincas eran para los guapos y él había tenido solo flojos. Entonces no heredó fincas a sus hijos. Y pues obviamente los nietos tampoco, aunque mis tíos son cafeteros. Entonces me dedico a la tienda. Empieza en el 2008 con todas las dificultades que es abrir mercado para un producto popular que nadie conoce y que a nadie le importa realmente qué café nos estamos tomando. Colombia tenemos fama de tener muy buenos cafés, pero consumimos cafés importados y cafés de mala calidad. Entonces ahí empezamos con la tienda, con todas las técnicas, empezamos a contratar únicamente hijos de caficultores y bueno, ahí empezó, luego yo empecé a decir, no, la tienda tiene que ser un referente en un comercio justo, entonces empezamos a pagar eh, primas. No sé mi presentación porque no aparece por ahí, pero bueno. Eh, entonces empezamos a pagarle primas a los productores, a llevar a los hijos a que aprendieran cómo se hacía un espresso, un capuchino, bueno, y empezamos a ir trabajando hombro a hombro. Mientras tanto, mi esposo estaba en la cárcel. Eh, Luego, mi esposo le dan libertad condicional.
sale con una carga psicológica, política, moral, de todo, emocional. eh, y empezamos a seguir trabajando en la tienda de café. Muy difícil cuando usted debe cargar, y yo le digo a todo el mundo, mm, ser un preso es como ser un leproso. Nadie quiere estar cerca de ti. Entonces, bueno, empezamos trabajando muy duro, muy contentos y muy convencidos de lo que estábamos haciendo, porque además era nuestra excusa para hablar bien de nuestro pueblo. Nos cogió toda esa coyuntura de proceso, de proceso de paz. Nosotros empezamos a hablar de paz cuando no se hablaba de paz, porque empezamos a hablar de planada sin miedo, éramos planadunos. Entonces, ahí empezamos. En el 2015 tengo yo la oportunidad que sentí que era lo mejor que me había podido pasar en el mundo de café y logré ser juez nacional de barismo. Entonces voy a Medellín a la feria a juzgar los baristas, a escoger el barista que va a ir a nivel internacional a representar a Colombia y me llevo una gran desilusión. Veo el lado, ya lo había visto muchas veces, pero me encuentro de frente con esa frialdad del consumo de café, de las tiendas de café. Hay una explotación terrible en los restaurantes y en las tiendas de café donde al barista no se le paga lo justo. Nosotros teníamos poquitas ganancias porque pagábamos al barista lo que se merece un empleado, no una OPS para los colombianos que saben qué es eso, que no tienen derecho a vacaciones, que no tienen derecho a liquidación. Nosotros dábamos eso y les acomodábamos los horarios para que tuvieran vacaciones, para que pudieran ir a sus casas. Y eso nos hacía increíblemente feliz, pero vivíamos, la Cámara de Comercio nos llamaba una microempresa, yo lo llamaba una nanoempresa. Éramos muy, muy chiquitos. Entonces llega la pandemia y hay que cerrar la empresa porque no podemos esperar, porque había que pagar cosas. Entonces mi esposo ya se había venido a Planadas nuevamente y yo me quedé un año más, que fue el año de la pandemia, me quedé en Ibagué y ya al final vimos, o sea, la ciudad es muy costosa, la ciudad exige de ti todo el tiempo, más cuando ya teníamos 4 hijas. Entonces, eso fue para el año 2021. Ya habíamos logrado en ese tema de café. Empezamos con plantas aromáticas, em, con limones para vender en la tienda de café. Yo decía, yo quiero que mis clientes siempre tengan productos muy sanos. Ya habíamos llegado a producir leche de cabra por la altísima huella ecológica que tienen los capuchinos. Entonces, y empezar a hablarle, a contarle al cliente que era eso. O sea, que era que cada vez que usted consume algo, usted está impactando para atrás muchísimas cosas. Entonces, llegamos a, a producir leche de cabra. Cuando a mí me agarra la pandemia, eh, con 100 cabras y ya no tenía quien vender, o sea, ya no estaba la tienda en físico, entonces hacíamos domicilios, pero los productos lácteos son mucho más delicados. Entonces, bueno, para conclusión, recogimos todo y dijimos, nos vamos a Planadas. Conseguir tierras es difícil, en Planadas empezaron a elevarse en los costos, como está pasando en todo el mundo. Entonces, una hermana de mi esposo nos deja ese Jenny, pedacito que ustedes acaban de hacer. Señora, discúlpame, qué pena, yo interrumpo. Es que te entendí que no se compartía tu presentación. Entonces ya me preocupé porque no recibí presentación, solo recibí video. Entonces, si te es posible, enviarla rápidamente o intentar compartirla tú. yo la envié ayer, pero voy a intentar compartir, a ver si lo puedo hacer desde acá. Gracias, Jenny. Listo. Bueno, ¿ven mi pantalla? Perfectamente. Listo. Sí, sí. Bueno, este era el tema de mi presentación.
presentaciones para hablar de regeneraciones porque nos damos cuenta que se descartan tierras como se descartan amores. Hay un fenómeno y es que tumban bosque, siembran frijol, luego sacan 5 cosechas de frijol, luego meten café y ya cuando el café no es rentable, meten ganadería y ya es una ganadería abandonada que da lo que extensiva, donde no hay nada más que hacer. Esta es lo que les venía contando de la tienda de café. Nosotros desde la tienda hacíamos muchísima pedagogía a nivel ambiental porque es nuestro sentir. Enseñábamos de la importancia del agua en los cafetales, de cuánta agua se necesita para producir un café. Hacíamos muchas charlas con nuestros clientes para que pagaran con gusto un café orgánico, donde ustedes saben que se produce muchas veces café orgánico para exportación, pero el consumo local no lo reconoce porque el cliente no sabe qué es eso, no sabe cuál es la diferencia. Y nosotros, yo creo que nuestro principal producto en la tienda era la pedagogía hacia el consumidor. Bueno, así empieza la historia. Este es mi esposo viendo el trasteo. Nosotros llegamos aplanadas con todo desbaratado. La tienda todavía sigue guardada en cajas. Pero llegamos con nuestras cabras a volver a empezar de nuevo en un terreno terrible. Ahí les pongo una canción abajo de las fotos para que la busquen y la escuchen, porque yo llegué con mi corazón roto. Fueron 13 años trabajando muchísimo, tratando de enseñar, fuimos una oportunidad, formamos casi a 5 jóvenes de plan Barismo, eh, muchos de ellos trabajando en café y eso para nosotros. Y entonces llegamos convencidos, he sido siempre una convencida, y como lo dice el Principito, las cosas importantes son invisibles. Para el resto de nuestros vecinos era una locura porque dedicarse al campo cuando tú eres campesino, eso lo llamo yo, cuando eres campesino por obligación y no por convicción, es muy difícil. Yo me catalogo como una privilegiada. Mi papá era profesor y mi mamá tenía una pequeña tienda en Gaitania, pero soy una privilegiada en Colombia, donde somos muy pocos los que podemos ir a la universidad. Entonces, y volver a mi pueblo y no dedicarme a conseguir trabajo en una institución, a buscar, yo digo que no me gusta jamás, porque mi abuelo decía que había que uno podía solo y que humillársele a los políticos era lo más bajo que uno podía caer. Entonces, como que crecimos con ese pensamiento y volver a dedicarnos a la tierra, pues era un poco extraño. Realmente he sufrido de muchos comentarios de menosprecio. ¿Por qué? Porque es absurdo, a la gente le parece absurdo que uno usan una frase acá, le dé golpes al mundo. Para eso para esas personas esa es la agricultura. Entonces, aquí está mi familia y el lote donde llegamos, donde dijimos, aquí vamos a hacer una experiencia agroecológica, eh, para poder luego con autoridad hablar del tema, porque también los profesionales del campo, como se han convertido en vendedores de paquetes tecnológicos, entonces la gente ya no les cree mucho y llegan con ínfulas de doctora a dar recomendaciones donde no han sido capaces y realmente no son conscientes de las dificultades que la gente vive en el campo. Entonces, bueno, así aquí empieza todo. Nosotros llegamos con la ilusión y siempre hemos visto las posibilidades. Este es un titular que sale en El Espectador, donde dice que Colombia importa el 30%. Nosotros en Planadas
casi el 90% de las verduras que se consumen acá vienen de Bogotá, o sea, casi a 370 kilómetros, y todo, absolutamente todo, porque somos única y exclusivamente cafeteros. Entonces dijimos, no, hay que hacer, hay que enseñar, y empezamos. Este es el suelo al que yo me enfrento. Eh, Me dice una vecina que pasa y me dice, Jenny, su finca está muy buena para hacer ladrillos. Entonces llegamos y empezamos a encontrarnos. No hicimos nunca una prueba de suelo de enviar, sino que usamos nuestro conocimiento, observación, muchísima observación, que es lo que admiramos de los campesinos. Los campesinos, cuando no están tan contaminados y permeados por el agronegocio, son una sabiduría que es increíble. Entonces, así empezamos. em, Mi esposo pues me ayudaba los fines de semana y yo estaba 24/7 todo el tiempo con una persona que me ayudaba, inicialmente cuando llegamos acá era Fabián. Siempre hemos trabajado con personas planadoras, un joven campesino que estaba estudiando en ese momento zootecnia, y él era el que me estaba apoyando. Y la familia siempre nos iba a visitar, era mi suegra la que nos ayudaba a hacer el almuerzo los fines de semana. Bueno, todos iban a estar allá ayudándonos, pero en el fondo era una locura para todos. Aunque para nosotros tenía muchísimas ventajas porque es un predio que queda sobre la vía entre Planadas y Gaitania. Pasan más de 12.000 personas todo el tiempo por ahí. Entonces decíamos, es una fortaleza para poder mostrar lo que vamos a hacer acá. Aquí está el predio, como les decía, son solamente 8.000 metros. Como pueden ver, estoy rodeada de ganadería. Son fincas que yo creo que tienen una vaca por cada 2 o 3 hectáreas, porque no hay un buen pasto ahí, es muy complicado. Son arcillas expansivas, tienen un problema de erosión increíble, y llegamos y empezamos a hacer. Llegamos en el 2021, cuando estaba el estallido social, cuando estaba una temporada invernal muy terrible, y bueno, arrancamos. Aquí están todas las fotos de lo que hicimos. No les traje absolutamente ningún dato específico, teórico, porque yo sé que ustedes han tenido a los mejores acá hablando de agroecología. Y toda la teoría, yo le digo a todo el mundo, ya si queremos salvar el planeta, ya todo está escrito. O sea, sí hay que investigar mucho más, pero ya hay muchísimas personas que nos han dado ejemplo, hay muchísimas experiencias, hay muchísima teoría. O sea, yo hace 20 años que empecé en la universidad, hace casi 25 años, ya se hablaba de abonos orgánicos, ya se hablaba de absolutamente todo. Es simplemente hay que hacerlo, ya hay que empezar a hacer, ya no podemos seguir solamente estudiando y estudiando y leyendo, y cada vez salen más documentos si no hacemos. Entonces aquí empezamos. Em, Puse esta foto con la fecha de este árbol porque nosotros iniciamos y las plantas se nos morían. Ustedes saben que un suelo arcilloso sin materia orgánica lo que hace es encharcarse todo el tiempo. Bueno, acá está, empezamos. Nuestro mejor aliado en esta regeneración fue el vetiver, y empezamos a sembrar vetiver y a agregar pues la materia orgánica que producían nuestras cabras ahí. Cuando uno como profesional va a visitar una finca y a dar recomendaciones, sea una agricultura química o sea una agricultura orgánica, empieza uno a decir, no, es que usted tiene que hacer esto, lo otro, y luego tiene que fumigar esto, tiene que hacer lo otro, y empieza a dar una serie de recomendaciones sin tener en cuenta el tiempo. Ahora que nosotros estuvimos haciendo, si usted hace cercos, no siembra,
Si usted ordeña, no hay tiempo para sembrar. Si usted está sembrando, no hay tiempo para podar. O sea, son miles de actividades en una sola parcela y que hay que hacerlas todas. Entonces, empezamos a decir, hay que hacer lo que se hace una sola vez y no se repite. Y lo que es importante, no podíamos pensar en fertilización si no teníamos una barrera que nos protegiera. No podíamos, las arcillas en verano se secan terriblemente, entonces teníamos que hacer cosecha de aguas y lo mejor, empezamos a hacer keyline con vetiver. Eso fue lo que inicialmente se empezó a hacer. Entonces, aquí están todas las evidencias, empezamos a sembrar. Yo tenía una persona que me ayudaba, pero ser mujer en el campo es muy difícil, porque si tú no sabes hacer las cosas, no te hacen caso si estás dando una orden, por ejemplo. Y la otra es que si llega mi esposo y da la orden, las cosas se hacen en un segundo. Si yo doy la orden, puedo esperar una semana que se den las cosas. Entonces empecé a apropiarme de cada situación, aprender de todo, aprender de maquinaria agrícola, aprender de cómo manejar una guadaña, aprender de siembra, aprender de trazo, cosas que uno aprende en la universidad, pero las tiene en la cabeza. Cuando usted va al terreno, es totalmente distinto. Es como si empezara de cero, porque la habilidad que hay que tener en las manos, la fuerza que hay que tener en las manos, pues no viene con la teoría. Aquí están las evidencias. Yo puse la frase de que la crisis climática nos va a demostrar que el trabajo es más importante que el capital. Hay personas que tienen muchísimo dinero, pero hay una crisis de mano de obra. Puedes tener la plata para pagar, pero no hay quien lo haga. Y si encuentras a alguien, probablemente no sepa cómo hacerlo, porque el campesino que tiene las habilidades que conoce, están como cada vez desapareciendo. Entonces yo decía, mientras yo puedo aprender, voy a empezar a aprender y a hacer las cosas y a dar ejemplo y a enseñar a las personas que están a mi alrededor. Eh, Don Quimo es una persona que me ayudó al principio muchísimo. Don Quimo tiene 75 años y es un campesino que tiene las habilidades de mirar al cielo y saber en qué luna estamos, si va a llover o no va a llover. eh, la fuerza, la admiro a Don Quimo, el poder trabajar bajo el sol y no se cansa. O sea, el campesino de verdad no se cansa, como que no lo agobia. Y si está lloviznando, simplemente se pone algo y dice es que no va a llover suficiente, como si supieran el tiempo. Entonces, todo, en qué momento había que sembrar, en dónde había que sembrar. Tuvimos que hacer canales porque los encharcamientos eran muy terribles, entonces había que hacer cunetas, la habilidad para hacer una cuneta, la fuerza y, y el conocimiento de las herramientas. Entonces, una vez, no, don Quimo, vamos a hacer un hueco y yo cogí un palín. Ustedes saben que los palines son livianos y dijo, no, con eso nunca va a ser el hueco. Los palines se utilizan para hacer huecos. Dijo, no, use la barra, porque es que la barra es pesada y la barra le va a ayudar a hacer el hueco. Utiliza la fuerza de la barra. Entonces, ellos saben de todo, saben cómo, en qué momento hay que escoger el machete o el martillo o, bueno, absolutamente todo. En este tiempo también lo que he hecho es afinar mis sentidos para poder aprender de esas personas porque pues aprendí cosas en la universidad que yo digo, no, ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está esa fuerza? Porque es el cuerpo, o sea, es el cuerpo el que tiene definitivamente una relación con la tierra. Tú tienes todas las buenas intenciones de hacer una huerta, pero si no tienes fuerza en tus brazos y en tus manos, al otro día no quieres hacer más huecos porque ya no tienes callos que te protejan los dedos. La fuerza de los nudillos de los dedos se va haciendo con el tiempo. Entonces,
Para mí ha sido un aprendizaje increíble de las personas que crecieron además, porque puedes tener, alguna vez fue un muchacho del pueblo a ayudarme y yo lo veía, yo decía, este pobre muchacho, o sea, no sabe ni siquiera cómo coger la pala. Y tenía todas las buenas intenciones, pero esa habilidad que tiene el campesino, la fuerza de hacer, que se hace subiendo y bajando lomas, pues es muy difícil conseguir. Bueno, acá está lo que se ha logrado. Esta foto del paisaje en general se tomó la semana pasada. Haciendo lo básico, no les puedo decir, es que yo le aplicaba 1 kilo de materia orgánica a cada planta, no. O sea, hacíamos lo que el tiempo nos alcanzaba y la fuerza nos daba, porque había mucho trabajo, había muchísimo, eran muchas cabras por alimentar, era muchos sueños por sembrar, había que hacer diseño, habían que hacer semilleros. Entonces, lo que el tiempo nos iba dando lo íbamos haciendo ordenadamente, pero a medida que el tiempo no lo permitiera. Aquí está, donde estoy en la foto, es la raíz de vetiver, casi con 50 centímetros de profundidad en un año, en una protección de una sequía. Y el premio para mí más grande es ir a abrir un hueco y ya encontrar vida. En un suelo compactado no encuentras sino plantas que indican que está ácido, plantas que indican que está encharcado, que no hay oxígeno, y ya empezar a encontrar micorrizas que no se pusieron ahí, sino que fueron apareciendo solas, lombrices que fueron brotando, que fue llegando, y la naturaleza tiene una grandísima consideración. Es solamente como tener la buena intención de hacerlo bien, de no contaminarla, de no degradarla, y ella empieza a florecer. Yo vivo muy sorprendida por lo que hemos logrado, porque son solamente 3 años y ni siquiera yo tenía tanta esperanza de ver los resultados tan rápido. Aquí está, eh, puse también esta frase del Principito. Hay una carga emocional muy grande cuando tú decides proteger la madre tierra con uñas y dientes. Todo el mundo te dice loco, y pues las mujeres con nuestra fama de loca, entonces es que está loca, es que para qué hace eso, es que eso no va a dar nada, eso lo sembró mal, eso ahí no se le va a dar, todo el tiempo. Y todo el mundo me dice, ¿y usted ahí cuánto produce? Y si tiene rentabilidad. Y todo el tiempo es tratando de mirar este proyecto en tema de cifras. Alguien me dijo, ¿y cuál es su negocio? Entonces, cuando se está empezando, cuando se tiene la claridad de que se tiene un objetivo, y yo digo que al final ya logramos todo. Cuando ya empieza la gente a pedirnos recomendaciones, ¿cómo hicieron esto? Yo no pude hacer esto. ¿Usted por qué? Sembré unos cedros, y los cedros tienen una plaga que se llama cogollero. Ya yo estoy a 1300 metros, ya es caliente para los cedros, y tengo unos cedros preciosos. Entonces fueron a visitarme unos amigos, y nosotros sembramos unos cedros a 1800, los cedros los atacó el cogollero, se murieron, no funcionaron. ¿Y por qué? Porque aquí están tan lindos, porque están tan grandes en tan poco tiempo. Entonces ahí ya me siento yo que he logrado lo que quiero, y es poder recomendar, pero con una experiencia, porque cada día perdemos más credibilidad los profesionales en el campo, y hay que seguir enseñando, pero hay que hacerlo así. O sea, admiro la pedagogía de campesino a campesino, y si en este momento alguien me pregunta, me hubiera gustado de verdad ser una campesina como fue mi abuelo, y, pero bueno, aquí vamos, y creo que la genética va a ser
su efecto también. Logramos, se devolvió, logramos que nuestras cabras no tengan ningún tipo de medicamentos, no usamos nada de antibióticos, no usamos hormonas, no estamos usando concentrados, estamos sembrando. Al principio se sembraron fue diferentes tipos de pastos, diferentes tipos de proteínas, se sembró guandul, todo el tiempo estamos en función de pensar, las cabras necesitan una alimentación diversa para que su salud siempre esté bien y no preocuparnos por las enfermedades. Entonces, este es el producto. Al principio fue difícil, eh, nunca tuvimos una enfermedad o de pronto que una cabra se nos muriera. Sí se pusieron absolutamente muy flacas porque el cambio fue muy difícil, pues empezando de clima, llegamos a un clima muy lluvioso, pero ahora podemos dar nos podemos dar el gusto de decirle a la gente, sí es posible tener una producción de animales que esté libre de cualquier tipo de medicamentos. Para nosotros es muy difícil ver cómo se utiliza ivermectina todo el tiempo, como si fuera un elemento que se puede usar, sabiendo el impacto que eso tiene en el suelo, es increíble. Em, Aquí están las otras cosas que nos hacen muy feliz, porque crecieron los árboles, crecieron las guayabas, todas las flores y ahora vemos cualquier cantidad de pájaros, hay muchísimos polinizadores, tuvimos una cosecha de maracuyá increíble porque los polinizadores eran exuberantes, eran enormes, muchos pajaritos, hay árboles que no los he sembrado, simplemente los he respetado, que aparecen por ahí, entonces los limpiamos porque están ahí los dispersores de semillas. Entonces, es toda la naturaleza ha vuelto a florecer. Acá está los alimentos que se han producido en este año. Han sido muchos, realmente me faltaron muchas fotos de naranjas, de guayabas, de maracuyá, de pepinos, de auyamas, cebolla, tomate, ají, bueno, cualquier cantidad. No hemos hecho la huerta, o sea, estos alimentos se han ido dando por ahí desordenadamente. No somos una finca perfecta como se ven muchos cultivos, aunque nos parece que quedó muy ordenada por el vetiver, pero se han ido dando las cosas así y ha sido un gusto para nosotros. Yo me la paso publicando en redes todas las cosechas y la gente va diciendo, ¿en serio? Pero si ahí no se daba nada, pero ¿cómo se dio eso de bonito? Pero ¿ustedes qué están aplicando? No, no estamos aplicando nada. Estamos haciendo y estamos dejando que la naturaleza nos guíe todo el tiempo. Empezamos a asistir al mercado campesino. Nuestro propósito era inicialmente popularizar las cabras en las fincas cafeteras porque el cafetero no consume leche. Las fincas ahora tienen café y café. Y las fincas son muy pequeñas, las fincas cafeteras, aquí la más grande tiene 5 hectáreas en el promedio. Entonces vemos cómo la salud del cafetero cada día está peor. Todo no producen, no tienen huerta, entonces todo lo producen, lo compran en el pueblo, lo traen de Bogotá, son alimentos contaminados y la proteína en el campo es muy escasa. Entonces yo les digo, siempre me dicen, no, pues es que es mejor las gallinas que las cabras. Yo, pues cuando las gallinas den leche, van a ser las mejor las gallinas, porque es que las cabras te dan leche, te dan queso, te dan yogur y te dan carne y el animal sigue vivo. En cambio, con las gallinas, pues si te comes la gallina, hasta ahí llegó. Entonces, pero hemos sido respetuosos con mostrar, o sea, con llegar a imponer cosas a nuestros vecinos, ¿no? Dejamos que la gente vaya, van a tomar leche allá, entonces conocen y han visto todo el proceso porque estamos como en una lomita y todo el mundo pasa por ahí. Entonces creemos que
en el futuro va a ser un lugar donde la gente va a poder ir a aprender como lo hacíamos en la cafetería. Esta foto es aquí el protagonista de esta foto es Juan, que es el muchacho que tiene el sombrero, porque Juan empezó conmigo cuando yo empecé a aprender de las cabras. Realmente el que se dedicaba a las cabras era mi esposo y Juan llegó un día a ayudarnos y Juan estudiaba mecánica en el SENA y dijo, no me quiero, no, yo no quiero dedicarme a nada del campo porque yo crecí en una finca cafetera, en una finca ganadera con mi abuelo y el campo me trae malos recuerdos. En el campo se trabaja mucho y es muy duro. En el campo no se descansa. Pero empezó a gustarle y empezó a enamorarse y ahora es estudiante de zootecnia. Y yo le decía a Juan, este proyecto tenga la seguridad de que vamos por el camino correcto. Le dije, Juan, yo podría ponerme una tienda de zapatos. Le dije, pero creo que no es por ahí. Podríamos ponernos un negocio de repuestos. O sea, creo que hay muchas formas de ganar dinero, pero no es así. Es haciendo las cosas que realmente lo llenan a uno y que van a tener un impacto en la sociedad y que van a tener un impacto en nuestros vecinos. Entonces, Juan ahora está de tiempo completo conmigo y le digo yo, usted ya puede decir que tiene 3 años de experiencia en agroecología porque hemos sido los dos, nos han pasado cualquier cantidad de dificultades, o sea, hemos tenido problemas en los partos, hemos tenido que aprender a poner inyecciones porque él no es veterinario ni yo tampoco. Empezamos a darnos cuenta que las cabras son una especie muy despreciada en este sector, la vaca del pobre. Entonces, pues, como es despreciada, pues el veterinario no la conoce, entonces nos tocó aprender a leer, aprender de enfermedades, aprender de manejo y todo ahí haciéndolo. Y además en una literatura que está, pues póngale antibiótico, pues póngale, entonces leer, estudiar y llevar la contraria a lo que estamos leyendo, utilizar el sentido común. Entonces ha sido una experiencia maravillosa con él. Eh, Creo que el mundo nos necesita actuando y esa es la reflexión de esto. Eh, Hay que hacerlo. O sea, les digo yo, la pandemia nos dio una gran lección a los ambientalistas. Se puso de parte de nosotros, demostró que lo importante no es producir dinero y seguir en esta carrera acelerada que no nos lleva a ningún lado. Hay que hacerlo, pero estamos llenos de temores. Es muy difícil cuando tomas la decisión porque irse al campo nos han creado ese miedo hacia la naturaleza, eh, a cosas tan simples como dormir en el campo. A mí me dicen, es que no te da miedo, estás en el pueblo más peligroso de Colombia. Y yo, el pueblo más peligroso, si yo he vivido en este pueblo 40 años de mi vida. O sea, no puedo creerlo, pero es eso. Y si se va a vivir al campo, pues que sea alguien que no estudió, que sea alguien que le tocó. Y eso me parece cruel. Y hay que hacerlo, o sea, y hay que hacerlo más nosotros. Me refiero a ustedes como los que han aprendido, los que vemos la crisis, los que estamos aprendiendo. Para mí la inspiración más grande ha sido la vida de estas personas, entre muchas otras. Tuve la oportunidad de estar en una sesión del diplomado hace mucho tiempo, donde escuché a Omar Felipe Giraldo, no lo había escuchado, y desde ahí me interné en sus libros y me dio esperanza, me dio ánimo, porque los ambientalistas luchamos con la desesperanza todo el tiempo, porque todo el tiempo me dicen, no pierda el tiempo, o sea, ustedes saben, ya esto se va a acabar, ya el mundo se va a acabar, ya no siga insistiendo, sembrar maticas no va a salvar el mundo, me dicen. Pero la naturaleza ha estado de mi lado y cada día que tengo un bajonazo de nota, aparece una flor, aparece un fruto, aparece una planta que daba por muerta y dije, no, ahí está. Entonces hay que hacer y hay que hacerlo con las manos. Creo que a medida que uno se va dejando
llevar por la naturaleza, a ella le da a uno la fuerza, porque es una fuerza física. O sea, realmente en el campo necesitamos es fuerza. Algo que nunca haría por dinero. Es muy duro, es muy duro. Es estar bajo el sol, bajo el agua, sudando, eh, oliendo a territorio, porque estás todo el tiempo oliendo a mierda, oliendo a sudor, oliendo a húmedo, y no lo haría por dinero jamás. Pero la satisfacción de poder impactar a otras personas y ya después de 3 años estarlo logrando es lo más importante para este proyecto. Bueno, buenos días con todas y con todos quienes están aquí participando de este diplomado. Me siento de verdad muy afortunada por poder escuchar como todo el trabajo que han realizado y especialmente la experiencia de la compañera. Creo que Jenny Catherine nos hace una invitación que traspasa, creo que hasta las capacidades humanas que estamos eh, normalmente como acostumbradas o acostumbrados a escuchar. De verdad que es una inspiración gigante y me siento también muy contenta de que haya sido como el primer envión que estamos teniendo en la sesión del diplomado de hoy. Agradecer también a Jimena y a todas las personas que hacen posible el diplomado por creer que hay algo, digamos, que podemos compartir desde esta experiencia, que es quizás una experiencia intermediada, digamos, no es una experiencia, es una experiencia que está puesta quizás muy en el lugar de lo analítico, muy en el lugar de lo teórico, que tuvo una aplicación, ¿no? Varias de las cosas que yo voy a mencionar en un pequeño texto reflexivo que armé, que construí para conversar con ustedes, está atravesado fundamentalmente por eso, digamos, por procesos de investigación que se llevaron a cabo en el Centro de Educación para el Desarrollo de la Universidad Minuto de Dios, de la sede de Bogotá, y por supuesto atravesado seguramente por algunas miradas de algunos paisajes que yo he podido observar, digamos, en la práctica agroecológica de comunidades campesinas. Creo que concuerdo con muchas cosas que decía Jenny acerca de cómo los académicos o las investigadoras tenemos cada vez menos que decir. Estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, Creo que toda la producción de conocimiento posible hoy para transformar el mundo está precisamente en una práctica situada, concreta, frente a los retos no abstractos, sino frente a los retos de una vida material. Y que efectivamente de lo que se trata es de hacer para ensayar lo que sirve y lo que no, ¿cierto? Creo que eso lo hemos tenido muy en el centro de las investigaciones de las que yo he hecho parte, del activismo que en algún momento he hecho parte, hace muchos años, como decía, la semblanza, pues se pudo compartir con organizaciones campesinas y si bien no encarnamos, digamos, esas alegrías, incluso frustraciones o retos que se presentan en llevar una vida material campesina, pude estarlos allí como observando y tratando de acompañar con mucho respeto, sobre todo porque claramente los únicos y las enfrentar ciertas cosas, ¿no? Frente al modelo agrario que se han impuesto en Colombia, especialmente desde el siglo XX para acá, pues digamos que lo han sabido sortear, son las propias campesinas que han construido su territorio y su territorialidad. Entonces, yo voy a compartir con ustedes precisamente algunas ideas que surgen de este acompañamiento. Yo me he definido siempre como una compañera de viaje del movimiento agrario, una compañera de viaje del movimiento campesino, especialmente en el suroccidente colombiano, aunque he compartido con varias organizaciones campesinas a nivel nacional que me lo han permitido y bueno, también un poco espiritualmente, pues agradecer también a las comunidades que han creído que es posible unir esfuerzos para transformar
realidades, ¿no? Y para esto que llamamos más gigante como la transformación social, yo quiero empezar también con una idea muy fuerte que nos deja la compañera y es que es posible pensar futuros distintos, ¿no? Acá un poco las reflexiones que les voy a compartir están basadas precisamente en una idea de los futuros posibles, ¿no? De lo que sí se puede hacer. Entonces, he titulado esta reflexión de la siguiente manera: reproducción social de la vida, el cuidado de la casa común. Y quiero proponerles en esta conversación dos momentos. Uno, una inmersión teórica al concepto de lo común a través de la mirada feminista de la reproducción social, los cuidados y la sostenibilidad de la vida. Y aquí plantearme dos preguntas para compartir con ustedes, a ver cómo las podemos ir respondiendo hacia el final del diálogo. Uno, ¿qué es esto que podría ser llamado lo común? Y una segunda pregunta, ¿cómo podría ser posible lo común? Ese sería un primer momento. Les voy a compartir aquí como algunas lecturas teóricas de cómo aproximarnos a esta idea de lo común a partir de esta triada maravillosa que es la reproducción social de la vida, los cuidados, o la reproducción social, los cuidados y la sostenibilidad de la vida, ¿sí? Y quiero también compartir un segundo momento que he denominado elementos prácticos que permiten pensar y hacer futuros posibles del parentesco interespecie, que es como una, digamos, un término utilizado por una pensadora feminista que se llama Donna Haraway, y a través de la experiencia de investigación del SET con proyectos aplicados con comunidad sobre especialmente procesos huerteros urbanos. Creo que aquí hay un espacio interesante para empezar a pensar cuál es esa conexión campo-ciudad, que es una conexión que en Colombia me atrevo a decir que ha existido completamente atravesada por la guerra y que hay procesos de relación distinta con la naturaleza anunciando de otra manera. Cuando les digo que me atrevería a decir que en Colombia está atravesado por la guerra, lo digo porque lo podemos conversar también qué ha pasado con otros países de mayoría rural, es decir, si ha pasado así en Brasil, si ha pasado así en México, si ha pasado así en Centroamérica o, por ejemplo, Ecuador, Perú, Argentina, donde esa relación campo-ciudad ha sido estrictamente militarizada, ¿no? Yo quisiera pensar que no hay una relación única de campo-ciudad, sino que hay que seguir despejando el camino, seguir abriendo la trocha, seguir poniendo la bota en el barro y puyando el burro, como dicen algunos campesinos, para tratar de ver las otras relaciones que hay de esta idea del campo y de la ciudad, un poco desde una visión no militarista o no atravesada solo, digamos, por la guerra, ¿no? Entonces, acerca del primer momento, que es esta inmersión teórica, quisiera decir que entonces hay un caudal importante de investigaciones sobre reproducción social de la vida, trabajos de cuidado y sostenibilidad, que trabajan diferentes temáticas y estudios de casos particulares, tanto en Europa como en América Latina, que además han cobrado una fuerza significativa hacia finales del siglo XX, con una conjunción especial, la de movimientos sociales y academia, que además logran caracterizar esto que ya hablaba el compañero que leía la relatoría y que se ha mencionado durante un buen tiempo aquí en la sesión de hoy del diplomado, que caracteriza un contexto de crisis civilizatoria que además ya hoy entendemos que se ha hecho extensiva a la crisis de los cuidados de la vida. Por ende, a un resquebrajamiento de cuáles son los elementos que se tornan como importantes para el cuidado de la casa común, ¿sí? Entonces, aunque sabemos que las luchas por la vida no son recientes, ¿no? Es decir, la historia de quienes han resistido modelos de opresión, modelos de discriminación, modelos de ataque a la naturaleza, ¿no? Han existido siempre. Me atrevería a decir que lo nuevo radica en la potencia y en una fuerza epistemológica y movilizadora que tienen actualmente. Es decir, hoy podemos pensar lugares como el que nos acaba de transmitir Jenny,
como lugares de producción de un conocimiento y de un saber supremamente especializado que no surge en las academias, sino que surge en la praxis social específica, ¿no? En diferentes, entonces, de esta manera podemos decir que en diferentes rincones del mundo se habilitan los refugios para todos los sin refugios, seres humanos y otros bichos, hay que decirlo, seres humanos y no humanos, en donde el sostenimiento de la vida material y simbólica se hace de manera común, colectiva, comunitaria y cooperativa, ¿no? La movilización que se presenta entonces a través de divulgación de investigaciones y de entrelazamientos de protección de la vida en lo comunitario se expresa en campos de saber especializados sobre la defensa del ambiente y los bienes comunes. También sobre la reconstrucción del tejido social, donde se promueve lo colectivo y comunitario como forma de enfrentar los procesos de individualización, producto de algo que ya nos comentaba el compañero que leyó desde México la relatoría, de un neoliberalismo social y de implantación de procesos extractivos que existen ya no solo en la ruralidad, ¿no?, sino que existen también en zonas urbanas, ¿no? Normalmente tenemos esta idea de que el extractivismo es por allá en el Cerrejón, en el caso colombiano, en la Guajira, o que existen como en lugares apartados por allá que muchas veces ni conocemos, o por ejemplo en el corazón de la Amazonía, sino que están existiendo también en los centros urbanos supremamente poblados, ¿no? Entonces estas resistencias también se están dando con el fortalecimiento de redes de cuidados a través de nuevos usos del espacio público, por ejemplo, el reverdecer de los centros urbanos, el abastecimiento agroecológico por medio de redes agroalimentarias locales vecinales y la búsqueda de igualdad de derechos para los seres humanos y la naturaleza en una compleja pero no del todo perdida relación entre lo comunitario y lo estatal. Aquí yo quiero fijar una postura que podemos quieren discutir y es cómo lo comunitario, al menos en la idea de algunas investigaciones en las que yo he estado, puede ser el elemento desde el cual el Estado aprenda a hacer cosas de manera distinta. Más adelante les voy a mencionar esto quizás a profundidad con la experiencia concreta que en el segundo momento de elementos prácticos, ¿sí? Entonces, como esto es una inmersión teórica, quiero decirles entonces que una de las obras más destacadas en la investigación sobre el uso colectivo de bienes comunes es el trabajo de una teórica que se llama Elinor Ostrom, con un texto denominado El gobierno de los bienes comunes, un texto del año 2009. ¿No? En este libro, la autora desarrolla entonces una preocupación acerca de cómo puede ser la administración colectiva de lo que ella llama recursos de uso común. Y aquí no quiero que perdamos de vista que somos conscientes de una cosa es hablar de recursos naturales y otra cosa muy distinta hablar de los bienes comunes, ¿no? Entonces, esta administración colectiva de recursos de uso común que propone Ostrom tiene dos perspectivas, ¿no? En primer lugar, unas inquietudes teóricas sobre el estudio de la acción colectiva y el marco de análisis institucional, es decir, cómo llegamos a leer esto. Y en segundo lugar, preocupaciones pragmáticas sobre la experiencia humana y la manera en cómo la toma de decisiones sobre los recursos de uso común afectan de manera positiva o negativa el entorno, ¿no? Recuerden que también hoy frente a lo que Harding llamó, ¿no?, como la crisis de los comunes o la tragedia de los comunes, hay una apropiación privada de territorios, de ganancias y una democratización gigante acerca de los efectos negativos, ¿no? Es decir, quienes se apropian del agua, quienes se apropian de la tierra, como nos mostraba Jenny, por ejemplo, con la ganadería intensiva y extensiva. Resulta que eso puede que nosotros no seamos los dueños de las vacas ni los dueños de esa tierra, pero resulta que sus impactos negativos sí nos están llegando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Entonces, en este último punto, sobre esas decisiones que se toman sobre los recursos de uso común, a Ostrom le interesa especialmente las figuras del autogobierno en la administración de lo común, es decir, un poco como la experiencia que veíamos hace un momento, es decir,
cómo pueden existir unos entramados políticos, sociales y económicos, pero las decisiones y la autodeterminación, la soberanía de los territorios es la que nos puede estar dando respuestas sobre cómo relacionarnos distinto con la naturaleza, con el agua, con las montañas, con la tierra, con los animales, ¿no? Además de ser, digamos, esta literatura de Ostrom, seguramente un documento que ha sido obligado para la construcción de políticas públicas en la materia, quiero decirles que es también una fuente de inspiración para analizar los cambios institucionales y también a nivel comunitario sobre el cuidado del ambiente, ¿no? Una extensión que podríamos hacer de las preguntas que nos lanza Ostrom por los recursos de uso común o los comunes, que los podemos llamar, ¿no? Logra llegar hasta América Latina y afectar las investigaciones que sobre la reproducción de la vida vienen realizando varias autoras, que además entrecruzan lo común con el análisis de los cuidados y del trabajo de cuidado a nivel comunitario e institucional. Tengo acá, puedo nombrar muchas otras teóricas, herederas también, digamos, de investigaciones sobre las economías del cuidado, la economía feminista, como es en el caso de Amaya Pérez Orozco, especialmente en el 2014, donde ella habla sobre las crisis de los cuidados y la crisis de la reproducción social. También de Marina Garcés, que en el 2013 nos propone hablar sobre un mundo común y se empiezan a configurar preguntas sobre las implicaciones de las crisis en la vida cotidiana de los seres humanos y no humanos, en los sentidos y significados que toman las redes de cuidados comunitarios para el sostenimiento de la vida, es decir, entendemos una concepción completamente distinta de lo que es ser vulnerables ante la crisis civilizatoria y una idea distinta de lo que sería la dependencia, ¿no? Frente a un neoliberalismo social que nos está diciendo todo el tiempo, usted puede solo, usted puede solo, usted puede salir adelante solo, cuando las experiencias concretas nos están mostrando que son esta idea de lo común, cuando se encuentra la idea de lo común, es que es posible avanzar, ¿no? Entonces, aquí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante sostener la vida? Que pareciera una pregunta, ¿no? Como que ya está resuelta, la volvemos a poner acá. ¿Por qué sostener la vida desde lo comunitario, ¿no? ¿Cómo podría transformarse, por ejemplo, el cuidado y el sostenimiento de la vida en una intersección poco pensada que es comunidad-estado? Poco pensada digo en el sentido porque siempre hemos pensado el Estado como el antagónico, siempre hemos pensado el Estado con justa razón también como el que avala políticas extractivistas, pero ¿cómo podemos darle la vuelta a eso, ¿no? ¿Cómo pensar y practicar la sostenibilidad de la vida en una perspectiva de igualdad de derechos, multiescalar, si es el caso, ¿no? Algunas de estas preguntas, pues las responden algunos trabajos académicos, aunque en el caso colombiano en particular, y lo podemos conversar más adelante, pues se han convertido en una ventana de oportunidad investigativa, ¿no? Entonces aquí ya podemos hablar de tres elementos centrales: reproducción social, cuidados y sostenibilidad de la vida, ¿no? A través de estos conceptos es que en las investigaciones de las que he participado, hemos podido dar cuenta de procesos sociales y comunitarios en la defensa del ambiente y la vida, del papel que juegan esos comunes, la comunidad y las relaciones institucionales como campos de saber que no solo se diagnostican, sino que dan cuenta de historias que hacen y crean mundos posibles. Y ahí también marcar otra posición, si quieren, para que la discutamos, es decir, una investigación que sirva para hacer cosas concretas, no una investigación que traiga imposibilidades, que traiga obstáculos o que desprecie saberes locales, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En las investigaciones de los años 70, por ejemplo, con Dalla Costa, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba el compañero en la relatoría, algunas de las pensadoras feministas marxistas de antaño, los debates sobre la reproducción fueron nombrados fundamentalmente como división sexual del trabajo. Se centraron estas investigaciones en el trabajo doméstico y en el ama de casa. Interesó en principio la relación entre salario, producción y género, es decir, quién hacía el trabajo, quién ganaba y a qué rol de género se adscribía ese cuerpo, bajo realidades que indicaron entonces que las mujeres podrían incluirse en el mercado de trabajo, y esa inserción patrocinaba la continuación de la igualdad o de la desigualdad entre hombres y mujeres respecto a la reproducción de la vida, ¿no?
No obstante, unos años antes, es decir, más o menos en la década de los 50, se empezaron a transformar las realidades de centros industrializados y sus periferias urbanas y rurales. Hablamos entonces de cómo surge precisamente el desarrollismo, el modelo de desarrollo y en el caso latinoamericano, programas de sustitución de importaciones que generaron una sociedad industrial basada en el ensamblaje y la agricultura industrial, la expansión de la precariedad urbana y la presión sobre la agricultura familiar campesina. Frente a todo este contexto fue que se fueron analizando entonces sobre la perspectiva de género y de clase, atravesados también por un marcador racial. Recuerden que hacia el campesinado no existe una mirada peyorativa, como nos lo decía Jenny ahorita, ¿no? Como que esta gente es pobre, es bruta, sino que además hay una adscripción también allí a la fenotipia de estas personas, ¿no? Es decir, ¿qué campesinado nos va a enseñar a nosotros a hacer qué? ¿No? Es un poco como lo que el modelo de desarrollo también imprime a nivel subjetivo, ¿no? Entonces, bajo la necesidad de comprender de manera amplia y plural los fenómenos sociales y económicos que determinan sujetos, territorios y comunidades específicas, juega un papel determinante en la reproducción social de la vida, especialmente a finales del siglo XX, el concepto de reproducción social, que además empieza a tener una marcada importancia también cuando se junta en un momento con aspectos mucho más biológicos de los procesos agroecológicos, pero que se devuelven al campo de la cultura y de lo social a través de su capacidad de restitución y de socialización de la vida. Es decir, que tenemos un concepto de la reproducción social como un orden que lo sostiene todo, ¿no? Es decir, aquí está la crianza, está la alimentación, está el trabajo. Seguramente toca el tema de economías comunitarias, ¿no? Una pregunta por con qué dinero se hacen ciertas cosas, con qué saberes se hacen ciertas cosas, qué decisiones se toman, ¿no? En este sentido, entonces, quisiera decirles que hasta el momento los trabajos sobre reproducción y cuidado se han centrado especialmente en la vida humana y sus arreglos para garantizarla, ¿no? Es decir, que podríamos decirle que a la teoría feminista hasta cierto punto solo se le ocurrió un enfoque antropocéntrico, pero cuando incluimos la mirada o la pregunta por los comunes, por la vida comunitaria, por lo colectivo, por lo cooperativo, esa mirada logra descentrarse para pensar no solo los cuidados comunes de lo humano, sino también de lo no humano, y ahí se disparan un montón de preguntas más. Es decir, ¿cómo hacemos de arreglos de cuidado no solo para criar seres humanos, sino para cuidar la casa común? ¿Cuáles son los arreglos de cuidados necesarios y cuáles son las prácticas que ya existen de esos arreglos de cuidado que además se han visto fundamentalmente en el orden comunitario y que le pueden hablar a otros actores interesados en la materia? En la literatura, digamos, feminista sobre el trabajo de cuidado hay una triada que es santa, por llamarlo de alguna manera, que es un poco la familia, la sociedad, el Estado, en principio, pero que también se ha incluido en algunos el tema, por ejemplo, de la empresa privada o las preguntas, pues, por cómo los modelos económicos se van a ajustar también a estas propuestas que van surgiendo desde lo comunitario, ¿no? Entonces, en esta reflexión nos interesa fundamentalmente las preguntas por la vida y lo vivo en su sentido más amplio, complejo, común y esperanzador. Ya no necesitamos más epistemologías de muerte, ni espiritualidades de muerte, ni nada de eso. Necesitamos es darle la vuelta a todo esto, ¿no? En este punto, entonces, resulta crucial la inclusión del concepto de sostenibilidad de la vida, en tanto suscita los cuestionamientos hacia aquello que impide o hace posible que la vida pueda ser organizada de manera interespecie. La sostenibilidad, de acuerdo, por ejemplo, con la definición de Pilar Carrasco en 2016, hace referencia a la interacción entre el cuidado de las personas y el cuidado del entorno.
Es decir, que además de la dimensión de los cuidados sobre personas en lo que figura un cuerpo a cuerpo, ¿no? Y que estamos convencidas que una gran parte lo hacen las mujeres, pero que también existen unas experiencias descentradas del género que resultan interesantes allí, se hace necesario entonces incluir en el análisis todas las actividades que hacen posible la vida, la construcción de vivienda, las redes de alimentación, el cuidado del agua y nuestra relación con los cuerpos de agua que existen en nuestros territorios, tanto el agua que está por debajo de la tierra, el agua que logramos ver y el agua que está, digamos, como en otra, en no sé cómo decirlo en este momentos, que está en el cielo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, el aire, el vestido, y aquí dejaría un largo etcétera, como un interrogante para ver qué otras cosas también pensamos y quizás el ocio, la recreación, otros valores asociados con valores quizás intangibles, pero que pueden venir a definir esto de lo común. Entonces, ahorita les quiero presentar para pasar al segundo momento de elementos prácticos. Voy a compartir aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver de acuerdo también a las velocidades de sus internets y demás, ¿no? Les acabo de compartir un link de una página gratuita y abierta que fue el resultado más práctico de una investigación que estuvimos realizando en el CED, en el Centro de Educación para el Desarrollo de la Uniminuto C de Bogotá, que fue la apuesta de Huerto Bo, ¿no? Como les dije en un principio, muchas de estas reflexiones, ¿no? De cómo logramos entender la reproducción social de la vida a partir del cuidado de la casa común, lo pudimos atravesar a partir de unas experiencias situadas en la ciudad de Bogotá y que agruparon comunidades huerteras, ¿no? Comunidades huerteras urbanas, ¿no? Entonces, en este sentido, les pido porfa que si quieren vayan navegando la página, ustedes van a encontrar allí en principio, voy a tratar acá de mostrarlo un poquito, denme un segundo, miro aquí cómo me sale la posibilidad de compartir pantalla. Sí, solo les voy a mostrar acá rápidamente. Esta es la página, aquí ustedes encuentran los links, ¿no? Como que son los enlaces, pues como caminitos que uno puede tomar para andar toda la página, para visitarla. Allí van a encontrar unas plantas protagonistas que son como lo decimos acá, ¿no? Las protagonistas de todos los procesos huerteros. Abajo están algunas de las huertas que se vincularon al proyecto y bueno, ya ahí ustedes en los enlaces que están acá pueden encontrar otros elementos, ¿no? Entonces, para que ustedes, porfa, la vayan visitando, yo voy a dejar acá de compartir, les dejé el link ahí en el chat. Entonces, ¿qué quiero que vayan de pronto imaginando y aquí hagan de cuenta que estamos haciendo como una especie de meditación, ¿sí? Les voy a ir guiando con algunos elementos simbólicos que están allí inscritos en todo este proceso y que surgieron precisamente de esta investigación aplicada. Entonces, como elementos prácticos, yo quiero mencionar, y ya esta es como la parte del cierre, solo quiero mencionar tres cosas. Uno, las huertas comunitarias. Dos, las redes agroecológicas. Tres, las ciudadanías ecológicas más allá de lo ambiental. ¿Esto qué es? Les voy aquí a comentar a grandes rasgos cuál es la gran reflexión que hicimos perdón, al respecto y que está puesto pues en un artículo que esperamos publicar prontamente, ¿no? Y compartir, y que es un orgullo para mí poderlo compartir en exclusiva con ustedes, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo un poco con estos elementos prácticos es que las huertas comunitarias pueden ser consideradas como un actor comunitario que organiza sociedades locales y un modelo, y además las declaramos, y los procesos huerteros se autoproclaman así, modelos de desarrollo alternativos a través de transformaciones que surgen de una nueva concepción de la naturaleza y de la relación humano-naturaleza y por supuesto de la relación más general naturaleza-sociedad, ¿sí? Entonces aquí partimos de lo micro hacia lo más macro que está supremamente interconectado.
Las huertas entonces constituyen también otras formas de ser, transformaciones personales y colectivas, producto de la relación situada con la naturaleza local y con vecinos y vecinas circundantes, relaciones que están fundadas en lo que las y los huerteros identifican como autonomía. De esta manera, producen conocimientos locales multipropósitos, ¿no? Porque además los generan para la relación con la naturaleza, pero también para la relación entre ellos y con otros autores, ¿no? Que configuran procesos políticos de nuevas ciudadanías ecológicas conectadas con la defensa del ambiente. Las huertas, en síntesis, son una experiencia de transición ecológica urbana conectada en amplios sentidos con prácticas campesinas e indígenas y con una conexión de la relación campo-ciudad. Con huertas se defienden amplias zonas verdes de estructuras ecológicas principales en centros urbanos, como pueden ser o los humedales, o los parques, o reservas de árboles, o refugios para los otros bichos, como lo mencioné en su momento. Todo esto es lo que encapsula de un modo específico esto que llamamos el cuidado de la casa común. Y además las huertas, muchas se han convertido en aulas ambientales, donde se genera conocimiento, se transmiten saberes, en muchos casos ancestrales, tanto campesinos como indígenas, y saberes de relación con la naturaleza por el trabajo directo con la tierra, pero también quizás de la ensoñación, es decir, de cómo le hablamos a la tierra, le cantamos a la tierra, ¿cierto? Hacemos música con ella, ¿no? Es decir, son las huertas, un cuerpo. En algún momento publicamos un trabajo académico conjunto con las comunidades que se llamaba La Huerta es una fiesta. Es la huerta, este cuerpo que manifiesta otra cosa, que manifiesta alegría, que manifiesta encuentro, que manifiesta pasar obstáculos, vencer adversidades y demás. Bueno, la defensa del territorio, que es algo que también se constituye en el trabajo huertero, a partir de su construcción, es el reflejo de que la huerta es esa expresión, o sea, es una expresión no solo amplia, creo que es como muy completa, muy diversa, muy compleja, muy profunda, porque también está, digamos, brindando procesos de economía alternativa, con aquellas huertas que logran comercializar sus productos en circuitos cortos, la vecinal, o como lo llamó un colega alguna vez, ¿no? Las economías vecinas, y en alianzas que se producen con mercados campesinos que se realizan en diferentes plazas, ¿no? Ahí tenemos unos casos bellísimos de huertas donde se cultiva lechuga con sabor a limón y que eso es pues la sensación en varios lugares, ¿no? Los procesos huerteros generan lo que desde la ecología política denominan entonces una ecologización de la antropocéntrica, orgullosa y también muy soberbia, que existe. Por ejemplo, solo sembramos alimentos para los humanos, ¿no? Creo que las huertas también han sido esa posibilidad de seguir brindando un refugio para los que están quedando sin refugio en lo urbano y brinda aire, alimento, casa, ¿no? De cierta manera, vivienda, ¿no? Entonces, esa ecologización de las relaciones sociales en todas las dimensiones económicas, políticas y culturales, incluso nuevas configuraciones, como lo llamaría Escobar, aquí nos arrebatamos ese concepto de este teórico, que por cierto está hoy por acá presentando un trabajo bellísimo. Yo ahorita estoy ubicada en la ciudad de Cali, se están haciendo unas cartografías bellísimas sobre los pueblos que viven y resisten a las orillas del río Cauca, que es un río bastante grande, digamos acá un río muy importante en nuestro país, ¿no? Y Escobar va a estar esta tarde por ahí. Entonces, estamos hablando de nuevas configuraciones ontológicas relacionales, es decir, como hay un cambio de la episteme, es decir, de la forma como conocemos el mundo, hay un cambio también en la forma de cómo nos relacionamos con él y cómo nos define, ¿no? Ustedes saben que con el surgimiento del pensamiento racional,
no todo, pues, y no quiero tampoco decir pues, que todo el pensamiento racional es malo, pero con el proceso de la ilustración, del enciclopedismo, de pensar el hombre, o esto que se llamó en su momento, ¿no? Como el ser humano en el centro de la producción de saber y de ser, ¿no? La naturaleza empezó a ser aprendida, empezó a ser capturada. Entonces, nosotros definimos muchas veces incluso cuando lo hablamos, ¿no? Decimos naturaleza, cuando uno dice naturaleza, piensa como en un lugar pacífico, ¿no? Como en un lugar donde solo hay verde, donde solo hay ríos, y bueno, hay una académica colombiana, Brigitte Batiz, que dice que no hay nada más conflictivo que la propia naturaleza. En la misma naturaleza se dan guerras, se dan disputas, hay especies que cambian a otras especies, que las influencian o que las desplazan, ¿no? Como la naturaleza ya no solo visto como este lugar tranquilo, pero tampoco ya como este lugar que tenemos que ir a apresar, sino más bien de cómo, y hay unos procesos huerteros que están dándole la vuelta, por ejemplo, a algo que acá en Colombia se llaman los planes de ordenamiento territorial. Y están diciendo, bueno, si tenemos una estructura, si nuestra estructura ecológica principal es esta, hay ríos, hay humedales, hay ya parques, hay corredores verdes gigantes, pues ¿por qué no más bien adaptar el desarrollo urbano a eso o limitarlo, ¿no? No a la inversa, ¿no? No es como que la naturaleza se tiene que acoplar a lo que nosotros digamos, sino más bien nosotros acoplarnos a lo que hay allí, es emancipar y liberar precisamente la naturaleza, y por eso pensar incluso con las ontologías relacionales otras, pues nuevas territorialidades también. Las huertas en tanto relaciones socioecológicas entonces se configuran en el orden simbólico del humano y lo no humano, pues más allá de las disposiciones económicas y ecológicas hegemónicas, busca reivindicar el nosotros desde la justicia social y la igualdad en la diferencia, ¿no? Esto un poco lo traigo de leer. Y de manera que las huertas comunitarias piensan y transforman la naturaleza desde una perspectiva diferente a las políticas de desarrollo urbano hegemónicas, donde la ciudad y la naturaleza no se contraponen, coexisten en medio de conflictos, disputas y adaptaciones. Entonces, de acuerdo al planteamiento de la adaptabilidad cultural a los ecosistemas, se interpreta aquí su extensión al campo de las ciudadanías no convencionales, ¿no? Donde la huerta permite la construcción de comunidades políticas en estrecha relación con los ecosistemas locales, un poco como lo plantea Goodenough en 2009. Las ciudadanías ecológicas, que es un concepto que nosotros estamos moviendo también desde estos posibles escenarios de investigación de tipo huertero comunal, es decir, las ciudadanías ecológicas de tipo huertero comunal se contraponen a las visiones más clásicas de ciudadanía que tiene la ciencia política o la sociología política, por ejemplo. Es decir, ya un ciudadano no es solo este que tiene una cédula, que vive en un territorio específico, se adscribe a un Estado-nación o vota en unas elecciones, aunque yo personalmente creo que eso sigue siendo importante, ¿no? Sin embargo, creo que las ciudadanías ecológicas nos ponen a pensar en una apertura de derechos que ya no es solo para los seres humanos, sino acá en nuestro país, que tenemos ya una experiencia muy bonita sobre cómo ciertos estrados han juzgado a favor de los ríos, por ejemplo, como sujetos de derecho. Acá tenemos el río Grande de la Magdalena, o el río Magdalena, que es un río que fue fundamental para la época de la colonia y que está volviendo a ser fue fundamental en la época de la independencia y que resguarda un acervo, para mí el río Magdalena, el río Grande de la Magdalena es el archivo histórico más grande, ¿no? Y el archivo histórico no de papel, sino de agua, más grande que tenemos en nuestro país, y que irlo a recorrer, ir a escuchar las personas que viven ahí o ir a escuchar la naturaleza es una experiencia completamente distinta. Entonces, estas ciudadanías ecológicas no son unipersonales, no son solo humanas, sino que son precisamente ciudadanías para la reproducción social de la vida a partir del cuidado de la casa común. Y con eso termino entonces esta reflexión. Muchas gracias.